Entre Leyes, el espacio donde hablaremos sobre conceptos jurídicos, derecho fiscal, constitucional, criterios jurisprudenciales y tendencias normativas, solo aquí en IMEFI. Muy buenos días, estimados amigos, les saluda el doctor José Manuel Miranda. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre parte del paquete económico que fue allá aprobado por la Cámara de Diputados, y para ello tenemos a nuestro gran amigo José Antonio Olarte, ¿vale?, que nos viene a platicar. Él es una persona que está dentro del Congreso, es el que hace cabildeo dentro de las cámaras. Bienvenido, mi estimado amigo, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en el IMEFI. ¿Cómo estás, amigo? Yo muy bien, muchas gracias, querido doctor. Por favor, no, muchas gracias, amigo, estamos entre grandes amigos. ¿Y qué tal les fue ayer? Platícame, ¿qué es lo que se espera para el siguiente año? Bueno, claro, se va a esperar mayor recaudación, porque esto es siempre, como tú siempre comentas, no va a haber dinero que te alcance si quieres gastar y recaudar más, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita el Estado para cumplir con todos los programas sociales, para cumplir con el presupuesto de egresos? Platícanos, ¿cómo se puso ayer este paquete económico que salió ya en la noche? Bueno, el día de ayer la Cámara de Diputados está dictaminando 2 dictámenes de los 4 que envió la presidenta en su paquete económico, o 5 paquetes, pero ahorita lo importante es la parte de ingresos. Constitucionalmente se tiene hasta el 20 de este mes para que la Cámara de Diputados apruebe la parte que corresponde a ingresos, y hasta el 31 de octubre para que lo haga el Senado de la República. A partir del 1 de noviembre y hasta el día 15 viene la discusión exclusiva en la Cámara de Diputados para la aprobación del paquete de ingresos. Ayer, como tú comentas, se dictaminaron la Ley Federal de Derechos y la parte del Código Fiscal de la Federación. En un rato más, a las 12 del día, iniciará la discusión para ver la aprobación de la Ley Especial de Producción y Servicios. Es DIEPS, ¿no? DIEPS y ley aduanera, ¿no? No, y la Ley de Ingresos da. Ok. Eso, pero se va a abrir un espacio también justo para eso, para aprobar una reforma transitoria a la ley aduanera para que ésta entre en vigor a partir del 1 de enero, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que hay. Pero tú haces una pregunta, ¿cómo se puso ayer? Bueno, no solo se ha puesto desde ayer, digamos, es la etapa final, la etapa decisiva de la aprobación, pero se ha venido trabajando en estas últimas semanas muy intensas. Ha habido comparecencias de los titulares de las aduanas, de los altos funcionarios de Hacienda, el SAT, ingresos, egresos, políticas recaudatorias, y funcionarios de municipios, estados y federación, a efecto de dar a explicar este paquete económico. Han sido muy intensos, muy intensos, y hoy se espera también una discusión muy intensa. Estaremos, yo creo, terminando en el transcurso de la madrugada para la aprobación de este paquete. Si no se lograra en la madrugada, se tiene la intención de que se abra mañana la discusión, pues estaríamos hablando que por la tarde. Yo espero que sea en la madrugada para aprovechar el viernes, pero estamos hablando que ya mañana, por parte de la Cámara de Diputados, ya estará aprobado la parte de ingresos. Me llama tu comentario. Decías, más dinero para robar. Para recaudar. No quiero desmentirte, ni tampoco quiero ser cómplice de esa aseveración. Pero como dijera el ilustre poeta Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. La verdad es que, a diferencia de otros años, desde mi perspectiva, este paquete tiene un mensaje de alarma. Digamos, una especie de desesperación. Ya las finanzas públicas del país en este momento no alcanzan. Nunca ha alcanzado, nunca el dinero va a ser suficiente, pero hay momentos en los que no te preocupas tanto. Hoy, si me permites, las finanzas públicas del país están en terapia. No sé si intensiva, pero ya están en terapia. Espero que no lleguemos allá, porque no hay dinero que alcanza. Somos demasiados los mexicanos, el gasto por sí solo es mayor, pero también somos un país que está envejeciendo, y por consecuencia el gasto para pago de pensiones hace que se distraiga parte de ese recurso
el pago de los intereses de la deuda hace también que se utilice. Entre pensiones e intereses estamos hablando que se va al 30-35% del gasto. Es decir, de cada peso solo dispones de 75 centavos para todo lo que tengas que hacer. Eso hace que no alcance para cubrir las necesidades básicas: salud, seguridad, educación, infraestructura, inversiones. No alcanza. ¿Cuánto va a necesitar este gobierno para subsanar y hacer frente a los gastos públicos? Mira, los datos, esta danza de los números es impresionante, pero déjame plantearlo de la siguiente manera, ¿no? Estamos en un programa completamente técnico, fiscal, ¿no? El déficit no es otra cosa más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Sí. Coloquialmente sería la pérdida, si me permites esa expresión y me permiten los que te escuchan. Pero estamos hablando que el gobierno está en números rojos. ¿Por qué? Porque gasta más de lo que recauda o recauda menos de lo que necesita gastar, como lo quieras ver. Eso se llama un déficit. Las cifras siempre van comparadas entre el Producto Interno Bruto, pero a números reales hoy se requiere 1.400.000 millones de pesos solo para poner lo que ustedes llaman el punto de equilibrio. Nada más, para decir ni gané ni perdí. Eso es un dineral, un dineral. ¿Por qué? Porque con todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno, todos, absolutamente todos, no se alcanza a recaudar más que 500,000 millones de pesos. Es decir, la tercera parte de lo que se necesita. ¿Cómo lo tienes que cubrir? Pues pidiendo prestado. Pero déjame... Pues solamente podemos obtener de los ingresos internos, de las contribuciones, una tercera parte. Una tercera parte, pero de esa tercera parte, o sea, de esos 500,000 millones, 271,000 millones de pesos, es decir, como el 48, el 50%, son producto de estas reformas que se están haciendo. Quiero decirte que si no se hicieran estas reformas, no alcanzamos. No alcanzamos ni siquiera lo que se quiere en este periodo. Pero hay una fórmula sencilla: pide prestado. O recorta gastos. Como todo, cínicamente se ha dado. O recorta gastos, ¿no? Es como cuando le dices, oye, papá, me quiero ir de vacaciones. Vamos a pedirle prestado al banco. O, pues no vayamos. Sí, claro. ¿Oh? Claro que una de las dos cosas tiene costo. Una tiene un costo financiero y el otro pues tiene el ojo de la hija, ¿no? Que diga, oye, papá, ¿cómo crees que no voy a ir? ¿Verdad? Pero tienes que ponderar, ¿no? Pero al final... Hay prioridades. Hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Hay prioridades, ¿no? En este ejemplo burdo que pongo a mi hija y que ojalá no se moleste, pues dice, oye, ¿qué quieres? ¿La operación de tus dientes? Perdón, de tus, ¿cómo se llama? ¿Tus dentadura? ¿O quieres irte a viajar? Seguramente me va a decir, ve a viajar. Y como yo soy un buen papá, pues entonces diré, mismísimo, préstame tu tarjeta de crédito, ¿no? Así es. ¿Ah? No hay de otra. Y me vas a decir, pues ponte a trabajar, ¿no? Genera más ingresos. Y entonces tú vas a decir, sí, claro, voy a apretar a mi comadre que me debe una lana y la voy a exprimir. Y voy a hacer que me pague a como dé lugar. Y en eso estamos, en ese preciso momento estamos. Sí, entonces, ¿cuánto vamos a necesitar, nos repites, para poder cumplir la necesidad del Estado y conjuntamente con las deudas que nos vamos a echar internamente? Bueno, tu pregunta es muy interesante. ¿Cuánto necesitamos para que el gobierno opere, bueno, malo, regular, como quiera, para que opere y pague los intereses de las deudas anteriores? 1.471.000 millones de pesos, lo que es el equivalente al 4.3 o 4.13% del Producto Interno Bruto que se espera obtener como déficit fiscal. Ok. Ahora, dices, para obtener ese ingreso necesitamos esta reforma fiscal, porque siempre es el cuento de todos los años, es la exposición de motivos siempre. Para cubrir el presupuesto de egresos necesitamos tantos ingresos. Ok, y para eso vamos a hacer una reforma fiscal que desde que yo tengo, bueno, de uso de razón, o de que Dios usa el verbo, siempre ha dicho que se necesita una reforma fiscal, que se necesitan el cabildeo dentro de las cámaras, vale, ¿no? Que nos escuchen. ¿Y si los escuchan? Sí, mira... Bueno, si los escuchan, sí, pero con que les hagan caso es otra cosa. A eso voy. O sea, mira, déjame decirte... el dinero nunca va a alcanzar, aunque sí tengamos utilidades, bueno,
no quiero hacer promoción, pero si tú ves por ahí un documental que sale ahí de los años bonanza de México, aún en esa época, cuando el presidente López Portillo presumía de que administraba la abundancia, al final se queja de que le hacía falta dinero, ¿no? O sea, el dinero siempre va a hacer falta. La diferencia va a ser en cómo lo aplicas, cómo lo administras, ¿no? Y defendió el peso como perro. Y como un perro se quedó, ¿no? Así es. Hasta lloró. Pero déjame decirte una cosa. Hay una gran diferencia entre ser un buen administrador en épocas de crisis y ser un administrador en épocas de abundancias. Ahí es donde se forja el carácter. Y ahí hablan los pensadores de que el mejor administrador es en las épocas de crisis. Hoy, yo no sé si la palabra correcta sea crisis, repito, pero lo que sí sé es que no alcanza. Y si a eso le agregas que cualquier error que cometas sin ninguna intención, sin ninguna mención, finalmente traen la repercusión de que el dinero no alcance y se dilape y requieras más. ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Sí, una reforma fiscal. Lo he venido sosteniendo desde hace muchos años que tiene que haber una reforma fiscal, pero cuando digo una reforma fiscal me refiero a una reforma integral, ¿no? Tanto en la parte de gasto, que se sancione, que se limiten los gastos, y también de alguna manera que también se haga responsable también a los estados y municipios, y por supuesto que se ataque a las personas que no están contribuyendo con el impuesto. Pero no que se simule queriendo cumplir con estos requisitos y tengas el riesgo de que justos por pecadores paguen las consecuencias, ¿no? Algunos estados, como Nuevo León, se han quejado que ellos son los que generan más ingresos y que los estados del sur solamente se la viven gastándolo, ¿no? Entonces, una forma que pudieran hacer, pues es dándole la oportunidad a los estados que pudieran establecer un impuesto como en Estados Unidos, un impuesto sobre la renta local, ¿vale? Que se pudiera hacer para que se quedaran con ellos, porque se va para la federación. ¿Y cuánto regresa? ¿Realmente eso que regresa les alcanza? Oh, mira, esa discusión ha sido desde la propia independencia o constitución de la República, ¿no? El federalismo, el centralismo, Así ¿no? es. Esa discusión, los del sur dirán que también aportan, los del norte dirán que trabajan. Te puedo decir, por ejemplo, que la parte del sur, de la materia turística, dirán que ellos aportan mucho, se les regresa poco. La parte del norte dirá que aporta demasiado industria, demasiado bienes y no se regresa. Lo cierto es que hoy el pacto fiscal te tiene que abrir. Estamos hablando de reglas de hace más de 30 años, donde las condiciones del país están cambiando. Y esta redistribución de recursos se tiene que actualizar. Pero también se tiene que hacer corresponsables a los estados y municipios. No voy a hablar ahorita mal, pero tenemos un estado vecino que si tú vas y llevas tu coche, ahí lo puedes emplacar y no pagas impuestos. De derechos de tenencia, por ejemplo. Sí. O no pagas el agua. O en los ayuntamientos locales, ya no ni siquiera los estados, los ayuntamientos locales no pagas el predial. Entonces, también es una fórmula muy complicada porque sí es cierto que todo se lo concentra la federación y lo dispersa como considera que tiene que ser en función a reglas de hace 30 años. Pero los gastos son en funciones de ahorita. Entonces, sí tiene que abrirse. Pero yo te agradezco la invitación que me haces y con mucho gusto atiendo. Nos hicimos un espacio para poder estar contigo porque al rato regresamos a la Cámara. Lo único que te quiero decir es que esta reforma es un grito para mí, y me hago responsable, un grito desesperado de la administración de la presidenta Sheinbaum, porque ya ve venir el foco rojo. No está, pero ya lo ve. Por eso empieza a haber este tipo de reformas que evidentemente son recaudatorias. Hoy sí tiene un enfoque y de alguna manera los propios coordinadores en las cámaras de diputados, el propio equipo de la presidenta, se niega a decir que es recaudatoria, pero en el fondo, al decir es para atacar al huachicol fiscal, es para atacar a las factureras, no es otra cosa más que recuperar dinero que se está llevando y que no está llegando al Estado. Esa es una recaudación. Quizás lo que la autoridad ahorita defiende es decir, bueno, es que no incrementé los impuestos. Bueno, va a ser un debate innecesario. Finalmente, cuando tú pagabas $1 y terminas pagando unos 50, pues no sé cómo se llama eso, pero eso es más. Yo no sé si es incremento. Podrás decirle con un eufemismo, es una actualización. Pues sí, al final de cuentas, pues estás pagando más de lo que tenías que pagar, ¿no? Esa es la discusión que se tiene ahorita, donde al final
sí, en esta, te decía, de un grito desesperado, porque ya se demostró que cuando menos el robo de hidrocarburos, lo que le llaman huachicol fiscal, o como el gobierno le quiere llamar, contrabando de hidrocarburos, pues al final llámale como le llames, han dejado de entrar 600 mil millones de pesos, es decir, quizás la mitad de lo que requieres ahorita ha dejado de entrar porque se lo robaron. Y todas las administraciones, no solamente esta, todas han hecho lo suyo, ¿no? Pero es absurdo estar en una discusión ahorita de quién robó más, si el otro robó más o el otro robó menos. La discusión es que, como dijera aquel clásico, haya sido como haya sido, ese dinero hace falta. Robó, pero robé poquito. Y lo hice en beneficio de los demás, ¿no? De mi familia, ¿no? No, el tema es que ese dinero hace falta. Por eso estas reformas que hoy se pretenden que van a ser aprobadas, pues se disfrazan de manera recaudatoria porque al final buscas hacerte llegar de los recursos que más puedas tener para distribuirlos en el país. Yo recuerdo desde que entró nuestra cabecita de algodón, nos decía que la recaudación se iba a centrar en el sentido de los CFDIs en ese tiempo, comentó, y de las visitas o revisiones electrónicas. Que hoy, después de más de 6 años, 7 años, pues hemos visto ya mucho enfoque en cuanto a tecnología, ¿no? Tecnología más recaudación, vale, tecnología más servicio igual a recaudación. Ahora, nuestro paquete económico nuevamente vuelve a centrarse. ¿Vale? Vamos a ir contra los factureros y contra los CEDOS. Nuestra cabecita de algodón lo decía, vamos a ir sobre de ellos. Esto es nuevo, mi estimado amigo, esto es nuevo, porque este argumento viene de mucho tiempo, ¿vale? Y yo creo que la estafa maestra se quedó corta ahora en este sexenio que acaba de salir. O sea, el discurso, o sea, creo que sí podemos acabarlo. ¿Se ha habido la intención de acabarlo? O sea, no. Mira, con esta reforma lo vamos a acabar. No, hay que separar la parte política, la parte real y la parte económica. Porque si no lo ves así separado, exacto, no lo vas a poder explicar, entender y manifestar tu enojo o tu satisfacción. Si lo ves desde el punto de vista económico, pues es claro que toda la reforma que tiende a cerrar la brecha de simulaciones, de defraudaciones, son bienvenidas. Y para eso requieres la tecnología, que desde 2010, 2012, el SAT ha empezado con esos avances tecnológicos, cruzar información hasta que entra los FDIs, ¿no? Y eso ha permitido aumentar la recaudación, ha permitido verdaderamente tener cifras. Y un ejemplo muy claro es, durante la pandemia, por supuesto que hubo mayor recaudación cuando no había ganancias ni consumo, pero había dinero. Sí. Y entonces se logró esa recaudación. Y gracias a esa implementación de esas herramientas tecnológicas, esos años pudimos transitar como país o nos afectó menos, ¿no? Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, pues siempre ha sido el tema de querer atacar a los que roban, a los que defraudan, a los que simulan, siempre y cuando no sean de tu grupo cercano, de cualquier país, de cualquier partido que ha estado en el gobierno. Entonces, políticamente dices, no hay la intención. Hay una máxima en corrupción que dice que cuando estás preparado para meter a la cárcel a tu hijo por actos de corrupción, entonces vas con la intención. O bueno, no tu hijo, un familiar cercano, quiere decir que vas con la intención. Hoy los casos que ves en la prensa, y los anteriores también, te demuestran que no hay esa intención de combatir directamente y frontal esos contrabandos. Pero casualmente esas personas son los que verdaderamente le han hecho daño, no el resto. No dudo que haya contribuyentes que estén simulando, que estén defraudando, y no con eso los exculpo ni los justifico. Pero cuando dices, oye, voy a citar datos reales que dice ahorita la Agencia Nacional de Aduanas. Son 30 los agentes aduanales que están involucrados en el huachicol fiscal. Sí, pero ninguno en este momento, sabemos un nombre, ninguno ha sido sancionado y a ninguno se les ha recuperado sus activos. Entiendo la secrecía, entiendo que las herramientas, pero cuando hay voluntad política, por supuesto que puedes en este momento hacer alguna acción. Estados Unidos ya detectó no sé si fueron a 30 congresistas que dijo, estos se les va a cancelar su visa porque son los que hacen operaciones con el huachicol y con drogas y no sé qué tanto. O sea, por ejemplo, voy a poner un entrar. ejemplo y no voy a desviar la plática política, pero un ejemplo claro es lo que hizo la Marina. La Marina dijo, la institución no está metida en este problema, son elementos de la institución, y entonces lo sancionó. Eso
es voluntad política. No está en su responsabilidad recuperarlo, no está en su responsabilidad hacerlo, pero sí estuvo en su responsabilidad decir, yo no fui, pero fue aquel. No entiendo el tema penal, no le corresponde, pero por ahí empiezas. Pero cuando un político de alto nivel cubre a su grupo cercano que está participando en eso, no hay voluntad política. Y eso hace que también, la otra parte que es la responsabilidad, pues el pequeño contribuyente, el mediano, diga, pues tanto tiene derecho él a defraudar como yo también, ¿no? Sigo si somos en ese sentido, y ahí se va. Y se crean esas estrategias que a nivel hormiga hacen que durante muchos años empezaran a haber factureros. Había factureros grandes, pequeños, pero también te encontrabas al estudiante que te decía, te vendo una factura hasta por $1,000, que para él representaba demasiado. Entonces, esos tres factores han hecho que hoy demuestren que no hay la intención de recuperar, pero al mismo tiempo te obligan porque ya no hay dinero. Y entonces empiezas a crear una serie de mecanismos políticos para tratar, dentro de lo posible, recuperar. Y esa parte política te dice, mira, de cada 100 pesos que se desviaron por los conceptos que quieras, huachicol, contrabando, factureros, solo voy a recuperar 0.5 centavos. Bueno, nada, pero ahí va empezando. La parte económica empieza a decir, bueno, eso no nos alcanza, pero hagamos estas otras alternativas. Y la parte de la ética, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad de todos, es que también empecemos, de alguna manera, a alinearnos por la derecha, porque si no nos va a generar problemas. Y esto hace, por ejemplo, que el gobierno haya mandado iniciativas que endurecen las penas para atacar el flagelo de la defraudación, la simulación, el robo, el contrabando. Por eso ves reformas ahorita a la ley del amparo, ves reformas a la ley aduanera y por supuesto al Código Fiscal de la Federación, donde es cierto que se le dan herramientas para atacar a los contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones. El tema es, y en el contexto en el que nos encontramos, la parte coyuntural es, ojalá no agarren al más débil para justificar esa reforma, porque aunque agarres al más pequeño, no te va a dar el dinero suficiente, tienes que ir por los grandes. Pero ya tienes un número, o más bien un nombre. Y ya todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos, pero por esto hablaba, para mí, insisto y me hago responsable, es un parteaguas de que la presidenta apenas es su primer año, le quedan 5. Sí. O sea, es la forma de decir, oye, yo no tengo. O sea, se me está haciendo agua la canoa, coloquialmente hablando, nos vamos a hundir. Y entonces empieza a mandar estos mensajes. Desafortunadamente, todo lo que se hace a las prisas, todo sin excepción, siempre va a generar problemas. La parte legislativa no va a ser la excepción. Y no que con esto quiero hablar mal de la reforma judicial, pero ve los casos ahorita de los jueces que están saliendo, su tipo de justicia que están impartiendo, con más herramientas persecutorias o con más herramientas intimidatorias, pues van a ser un caos, un miedo, que al final posiblemente en lugar de lograr el objetivo de la recaudación, va a ser todo lo contrario, que te vayas al anonimato y entonces ya no pagues. Aquí lo malo que yo veo con esto es que se le está olvidando los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo el principio de la dignidad humana. O sea, quieres ir por recaudación, pero sin quebrantar, ¿no?, nuestro Estado de Derecho. Por eso está, pues, nuestra Constitución, ¿no? Ferrajoli, una de las personas constitucionalistas y protección de los derechos fundamentales. O sea, está bien que quieras ir, pero por favor, respeta mis derechos, ¿no? O sea, no por el hecho de irme al amparo, que dice que ya estoy haciendo mal. O sea, ahora explotar mi derecho, pues ya soy malo, ¿no? Oye, pero si desde muchísimos años se ha presumido en el Estado de mexicano el amparo. Y hoy vas al amparo, no, estás dilatando las facultades de comprobación. Espérame, pues es que así los pusieron. Y ahora quítale eso, no hay suspensión como medida cautelar. Mira, yo no voy a entrar en un debate donde por supuesto voy a perder contigo, porque tú eres un experto, tú eres un doctor en el tema de este tipo de medidas, de defensas. Yo solo quiero plantearte lo siguiente, ¿no? La discusión de la ley del amparo se centró en quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Por un lado, los que hacen este argumento, no hablo de ti, sino los que dicen, cuidemos el Estado de Derecho, demos la certidumbre jurídica, no juzguemos a quien a quien posiblemente sea inocente, no lo juzguemos, sino lo sancionemos. Con estas medidas, pues
Ya estás juzgando antes de investigar. Y por el otro lado, el grupo en el poder, su filosofía, y que además gobierna, dice, ha habido un exceso. Y ambos tienen razón. O sea, ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque la figura del amparo verdaderamente ha habido un exceso. Uno cuando está en el Parlamento, pues lo primero que dice es, pues modificar las leyes, ¿no? Pues, porque estoy aplicando leyes que pues, fueron aprobadas hace 20 años o 15 o el tiempo que sea correspondiente. Pero al final sí quiero decirte que estas medidas mal tomadas, desde mi punto de vista, son necesarias porque si no pones el manotazo y el límite se sigue excediendo. Pero en el tema que tú me comentas, la defensa a través del amparo, al final, quienes estén preparados y quienes tengan los recursos lo van a seguir haciendo. El tema es la parte que no puede hacerlo, ¿sí? El tema es que al no tener la capacidad de poder analizar, hacer una ley, interpretarla y darle el tiempo de maduración, se generan estas incertidumbres, ¿no? Estas leyes requieren análisis no de 1, de 2 años y requieren pruebas pilotos y requieren modificaciones, requieren aplicaciones para que la vayas monitoreando y vayas aprobando, sí, pero siempre con el interés de cuidar la defensa del interés jurídico. Pero eso lo sabe todo el mundo. Esta reforma, aparte de ser recaudatoria, pues tiene un dejo de venganza. Y no hablo de una persona, hablo de venganza hacia aquellos que han dejado de pagar impuestos y que a través de instrumentos jurídicos retrasan el pago. Esa es la venganza que tiene el gobierno, pero también justificado es decir, pues es que si no lo hago no recupero ese dinero. Y ahí nos quedamos entrampados cuando tenemos que empezar a hacer la discusión, decir, oye, sí, estas reformas son necesarias, porque así fueron los funcionarios a pedirlo a la Cámara, decir, oye, necesitamos estas reformas para mejorar la recaudación. Y tú dices, se las doy, pero también quiero que con las herramientas que tienes cumplas la ley que en este momento hay. Y eso es cuando empieza la discusión de quién tiene la razón y nos vamos en ambos casos a los excesos. Esperemos que también para el presupuesto de egresos haya un recorte para los partidos que realmente se llevan un dineral. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con Antonio Olarte. Por favor, adelante. Mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarlos a un curso que hemos preparado para desahogar y preparar, valga la redundancia, el cierre del ejercicio de personas morales del título 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ya estamos en víspera de concluir el ejercicio y obviamente es pertinente también tomar las previsiones para poder llevar a cabo un buen cierre del ejercicio fiscal. Este curso, que lo hemos preparado en varias sesiones, las primeras 3 sesiones estarán predominantemente diseñadas en un tema teórico para conocer aspectos técnicos normativos de la Ley de Impuesto a la Renta aplicables a la determinación de ingresos acumulables, momentos de acumulación, qué ingresos no se consideran acumulables para efectos de impuesto a la renta. Observaremos, por supuesto, las deducciones que puede realizar una persona moral, los requisitos de estas deducciones, cuáles son aquellas erogaciones no deducibles para efectos de ISR, mecánica de cálculo para presentar pagos provisionales, momento de acumulación, determinación de coeficiente de utilidad, aplicación de pagos provisionales, disminución de la PTU efectivamente pagada y sus requisitos. Y una vez concluido esto, por supuesto, veremos la mecánica de determinación del resultado fiscal y aquellos acreditamientos que permite la Ley de Impuesto a la Renta para las personas morales. Ya concluido este tema técnico normativo, llevaremos a cabo un caso práctico integral en donde partiremos desde la determinación de pagos provisionales para efectos de impuesto a la renta, aplicación de coeficiente de utilidad, disminución de pérdidas fiscales, determinación del impuesto sobre la renta anual, obviamente deducción de inversiones, determinación del ajuste anual por inflación. Culminamos con este caso práctico y entonces estaremos enfocados al llenado a detalle del formato de la declaración anual que tienen que presentar las personas morales. Como verán, es un curso muy integral en donde viene lo teórico, viene lo práctico y también el llenado de la declaración anual. Ojalá y nos puedan acompañar, los esperamos.
Bien, nuevamente con ustedes, el mismísimo José Manuel Miranda de Santiago. Estamos hablando aquí sobre temas políticos, sobre el paquete económico, y está con nosotros el mismísimo José Antonio Luarte, y él está en el cabildeo entre las cámaras que tenemos allá en el Congreso. Oye, hablábamos sobre esta parte del presupuesto de egresos. Una gran parte, creo, que se reparte en los partidos políticos. Y cada año es mayor. ¿En qué se lo gastan? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la justificación para que yo esté contribuyendo de mis ingresos a que ellos, ¿vale?, puedan disponer de ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero, amigo? Bueno, la justificación es que el Estado ayuda a la participación electoral, al fomento de la actividad cívica, del voto. Y solo se ejerce, o la participación, solo se ejerce a través de los partidos, la representación ciudadana. Sí. El acceder al gobierno, y el gobierno no de trabajo, sino al acceder a la parte de gobernar, a los gobernados, valga la redundancia, es a través de los partidos. Por eso es que esa línea presupuestal se asigna a los partidos políticos que cumplen los requisitos. Los partidos políticos, pues evidentemente los utilizan para sus gastos de operación, sus gastos propios de actividades de proselitismo y evidentemente su propio sostenimiento. Pero, ¿el principal gasto de esos partidos? Ahora, eso es algo que siempre se ha mantenido opaco o hay mucha opacidad porque no hay un reporte formal del desglose de los gastos. Por citarte un ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues todos los gobiernos que reciben participaciones federales están obligados a decir cuando menos en qué se lo gastaron o cómo los comprobaron. No ha sido el caso de los partidos políticos, de los sindicatos. Es todavía un tema que está en esa opacidad y que daña y que hace ver la suspicacia de ese dinero realmente es necesario invertirlo. Yo te he comentado ahorita fuera del corte que gran parte de lo que se gastan los partidos, como el gobierno, pues son las nóminas. En este país aspirar a trabajar como burócrata, pues es garantizar una nómina con independencia de que de eso no dé resultados. Yo respeto a todo aquel que trabaja porque dignamente gana un dinero a través de la burocracia, pero lo que hay que cuestionarse es si esos puestos son los que verdaderamente requieren para los objetivos fundamentales. Uno para la operación del partido y el otro para dar servicio a la nación, a los servicios que el Estado está obligado. La otra parte, pues simplemente dicen las lenguas que pues lo desvían para sus recursos. Pero, déjame decirlo, en algunos casos se especula y se estima que es robo, ¿no? Digamos que sí, sin embargo, también ese dinero que a veces se simula que se paga por nómina, pues termina para actividades de proselitismo que no pueden ser fiscalizadas y que son necesarias dar esas dádivas, le hace compra de votos o incitar al voto o decir sigue votando por mí para que sigamos teniendo estas políticas, sigamos teniendo este gobierno y podamos dártelo. Un ejemplo muy claro. Invertir. Un ejemplo muy claro, te lo voy a decir y me hago responsable. Voy a invertirle a mis votantes y ellos son mis socios. Yo les doy programas sociales y ellos a cambio pues me dan el voto, pero conscientes, y ahí vamos haciendo la dinámica, y por eso esta filosofía de partido que está gobernando dice, esta es mi política pública, y la defiende, pero también lo hace cualquier otro partido de los que han estado en el gobierno, es invertir en los votantes. Y eso es lo que a veces vienen esas preguntas de ¿en qué se gasta? Bueno, en mantener las estructuras de gobierno. Sí, ahorita con el primer informe de nuestra presidenta que llenó el Zócalo, o sea, impresionante la cantidad de camiones que vienen, y yo me impresiono, ¿no? Cómo la gente va y se entrega y todo, pero no van por propia voluntad, o sea, mira, hoy los chavos 2,000, 3,000 pesos, con eso compran un voto para que en 6 años o 5 años te mueras de hambre. Mira, déjame, sin que nos vayamos al tema, hay por ahí un analista que es ese hermano de Facundo, ¿no? Politólogo, y él dice, bueno, sí es cierto que fueron los camiones, sí es cierto que les dieron lo que tú quieras, pero voluntariamente fueron. Y es ahí donde entras el discurso, ¿no? De, pues sí, si lo quieres ver de esa manera, me dices, oye, acompáñame,
Pues sí. Voy de paseo. Sí. Como. Bebo. Pues sí, nadie me obligó. Pero si además me das ese incentivo y además me dices, oye, si no vas, pues no formas parte de la estructura, pues es entendible. No estás conmigo, entonces estás contra mí. Pues no estás en el sistema, para no llamarle de no esa estás manera. Dentro del presupuesto. Entonces, esa discusión es un poco absurda. Ya, hoy lo que tenemos que hacernos es hablarnos con la verdad, ¿no? O sea, hay que transparentar eso porque en el fondo dices, bueno, está bien que se permitan, si así fuera el caso y así lo deciden las mayorías, que se permitan los camiones, pero que se pongan los topes, los límites, y entonces se empieza a hacer una administración eficiente del gasto. En la medida que no haya eso, sucede lo que hoy nos lleva a que despilfarras en gastos que posiblemente no benefician al resto de la población. Claro. Sí. O sea, yo digo, bueno, si vas a darle estos beneficios, ¿no?, sociales a tal gente, ok, está bien, pero que no tengan derecho a voto. Sí, como en otros países. Mira, por eso, sin salirnos del tema económico, por eso también la presidenta pues está mandando sus propias iniciativas en materia electoral, justamente porque ya no alcanza el dinero y justamente porque hay, al final, todo se resume, la administración pública, en cuánto cobro y cuánto gasto y para qué y a quién. Entonces, tienes que empezar a regular porque tiene más de 2 o 3 décadas que estamos funcionando con políticas públicas que ya no funcionan. Hoy somos más de 130 millones, 138 millones. Sí. O sea, por supuesto que la capacidad de carreteras, de hospitales, de policías, de maestros, de semáforos, de todo, ya no alcanza, fueron diseñados. Hablamos hace un rato del Seguro Social. Gran parte del presupuesto se está yendo en el pago de pensiones. Pero tú recordarás, tú eres un experto, que hace poco más de 20 años se hizo una reforma para fortalecer las finanzas del Seguro Social porque ya no había dinero. En 1991, ¿sí?, con el sistema automatizado de robo, perdón, SAR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero que estaba destinado a la infraestructura, a la construcción de hospitales, sí, lo tuvieron que agarrar para pagar pensiones. Hace 20 años, si lo recuerdo, sí, 25. Exacto. Bueno, hoy, más de 20 años. Hoy, simplemente no haber repuesto ese dinero, pues ha generado que la capacidad hospitalaria no alcance. Porque sigues atendiendo en las mismas unidades médicas la población de hace 20 años, pero ha crecido. Se lo gastaron en lugar de ahorrarlo, de invertirlo. Y Peña Nieto lo comentó, dice, es que tuve que invertirlo al aeropuerto. Y dijo, ¿qué hubieran hecho ustedes, no? Y así te lo va a decir. Y cada gobernante tiene la propia decisión de ejercer su política pública. Pero sí tienes que pensar en un futuro. Yo recuerdo que tú eres uno de los que hablabas de las pensiones hace 20 años y este país está envejeciendo. Y no lo digo en el ánimo de ofender a nadie. Sí, claro. Estoy diciendo que al envejecer significa que hay menos productividad, hay más gasto y hay más dependencia de recursos públicos. Qué bueno que nos den Qué bueno que los que gozan de pensión lo hagan, se lo merecen, trabajaron por este país. El tema es que no hay con qué pagarlo y posiblemente yo no alcance esa pensión. Mi hija, por supuesto que no va a alcanzar esa pensión porque tarde o temprano la ley o el pueblo va a decir, pues ya no alcanzó. Ahorita el tema es de la modalidad 40 y con la modalidad 40 te va a hacer toda una panacea. Esto siempre ha existido, ¿eh? Yo trabajé en el Seguro Social hace muchos años, muchísimos años, estaba muy joven. Esa modalidad 40 siempre ha existido. Entonces ahora la apuestas al riesgo. Sale, yo le voy a meter a mi modalidad 40. Sí, los topes casi máximo que tengo. Ok. Y para cuando llegue a cumplir cierta edad, 65 años, con ciertos números de cotizaciones, ya me puedo pensionar. ¿Cuánto tiempo? O sea, sigo 65, la edad, ¿no?, que puede alcanzar un ser humano, 70, 75. O sea, ¿cuánto es lo que vas a poder gozar de tu pensión? Si bien te va, si estás sano. Bueno, pero ahorita... Pero no solamente es eso en el tema, y siguiendo con el tema presupuestario, no solamente es la pensión per se que te recibes, sino también los gastos inherentes o colaterales que requieres como salud, seguridad, educación, y que ya no estás produciendo. O sea, que al final es un costo para el Estado. Mira, yo sigo insistiendo que es una gran oportunidad, va a ser muy difícil, todas las transiciones tienen costos. Lo que yo puedo aplaudir de esta transición es que no ha habido sangre. No ha habido muertos, ha sido una transición pacífica, pero eso no te elimina ni te exime los costos del aprendizaje, ¿sí?, el daño que se están sufriendo, en este caso a las finanzas públicas. Por citarte un ejemplo, más allá de si es o no correcto la deuda que se está solicitando, alrededor de 1.7 billones de pesos,
y que está la discusión de que cuando llegó esta administración ha duplicado la deuda y que comparando números es estable, lo cierto es que tú sabes que la capacidad en el momento se mide en la capacidad de pago. Sí. Tú puedes tener toda la deuda que quieras, pero si tienes con qué pagarlo, cualquiera te va a prestar. Sí. Si yo puedo ser un cuate que no gano nada, pero atrás de mí está mi papá y tiene terrenos y tiene casas, con mucho gusto me vas a prestar. Yo quiero ver que me prestes a mí simplemente porque soy una persona exitosa. Me vas a decir que no, estoy en un riesgo. Pues eso es lo que pasa. Pero al final, hoy te voy a dar un dato que es espeluznante. Yo te hablaba de que el déficit fiscal se cumple con la deuda. Estamos hablando de más de 1,5 billones de pesos. ¿Sabes cuánto se paga de intereses de este año para la deuda? La misma cantidad, 1.400.000 millones de pesos. O sea, si lo quieres ver de esta manera, el dinero que pides o lo utilizas para pagar la deuda o lo utilizas para programas sociales. No hay manera. O para pensiones. Y ya cuando empiezas a hacer el análisis de estos paquetes económicos dices, oye, ¿sabes que los estados y municipios van a recibir en conjunto menos de lo que vas a pagar de deuda? Es decir, los banqueros, si tú vieras esa caricatura, estarías aquí a los banqueros, aquí al mismísimo, 1,5 billones de intereses. Nada más de intereses. Y acá tendrías a los 32 estados, a los 32 gobernadores y a los 2.400 municipios de este país recibiendo menos de lo que el mismísimo en intereses se va a llevar. Qué barbaridad. Ese es el desequilibrio que se tiene. Ya sabes que es importante dar números y encanta y hay que impactar. Dicho por la propia Procuradora Fiscal de la Federación cuando compareció en la Cámara, que el huachicol en promedio son 600,000 millones de pesos. Si 600,000 millones de pesos lo divides entre 138 millones de mexicanos, cada mexicano dejó de recibir un promedio de 4.500, 4.800 pesos. O sea, se llevaron mi dinero. Alguien lo tiene ahí, si lo quieres ver de esa manera. Si lo quieres ver de esa manera, se llevaron alrededor de 280 millones de pesos para cada municipio de este país. ¿Qué hace el alcalde con ese dinero? No lo sé, pero es una lana que tendría ahí para posiblemente bachear una calle, ¿no? Y ahorita con estos problemas climáticos que hemos tenido, por ejemplo, lamentablemente en Veracruz, en otros estados, aquí mismo en los estados de la Ciudad de México, Catepec, Aragón, todo eso que se inunda, o sea, lamentablemente son cosas que tenemos que hacerle frente. Mira, deben hacerlo frente. La infraestructura del país también está vieja, no solamente los seres humanos. El país está envejeciendo. Éramos un país muy joven, de 200 años, ya cada vez... antes éramos de 150 años de un país joven y presumíamos la juventud. Estamos envejeciendo y las infraestructuras están envejeciendo, las carreteras están... Esta de las inundaciones en la Ciudad de México, en los países, es producto de esa visión de querer que la carretera va a funcionar para el mismo vehículo, para el mismo tractocamión, para el mismo remolque, que cada día tiene mayor carga y que cada día los materiales son menores. Esa es parte de la política pública. Por eso este paquete económico es muy importante, porque te refleja la realidad. Tú lo sabes como contador. El estado financiero te dice cómo estás y te dice cómo vas a gastar. Y esto hace que lo interpretes. Quienes están administrando no están viendo hacia futuro. Por eso hoy, a quien llega, y sí la presidenta tiene todas las buenas intenciones, y recibe una papa caliente. Mucho más de las que han venido. Hoy le está explotando a ella porque ya no hay dinero. Yo lo que te puedo decir es que es importante que hoy el coordinador de los diputados en Morena, el diputado Monreal, haya reconocido que esta reforma es siempre, no dijo esas palabras, pero dijo, la ley al amparo es recaudatoria porque vamos por los que no han pagado los impuestos. Y eso se debe reconocer porque es importante que ya dejemos los eufemismos, la simulación, los insultos, nos hablemos con la verdad. No hay lana, se requiere y vamos por esto. Y ojalá que realmente vayan por ellos, ¿no? Pero si voy por aquel y voy con una bazuca y le pego a los que están alrededor. No, es que voy con el que debe 100 pesos con una bazuca y el que debe 1,000 o 10,000, pues voy con una resortera. ¿No? O ni voy por él. O ni voy por él, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Otra de las cosas que hay que ser honestos en este paquete económico, pues es que te digan, oye, impuestos a la salud, impuestos saludables. Hermano, ese dato que te voy a dar, dicho por el subsecretario de Ingreso, cuando le preguntas en comparecencia,
Oiga, subsecretario, estos impuestos a la salud, a los refrescos, a los cigarros, a los videos, ¿cuánto va a aportar adicional a las arcas? Te dice 81 mil millones de pesos. Y luego te dice, bueno, el costo del país para atender las diabetes es de 106 mil millones. Es decir, tú mismo te contradices en tus discursos. Oye, si al Estado le está costando atender lamentablemente estas enfermedades por 106 mil y estás pidiendo 81 mil, pues ni tú mismo tienes congruencia, pues pide los 106 mil que tienes para que cuando menos estas personas que tienen estas necesidades médicas, pues tengan garantizado ese dinero, ¿no? Digo, si hablamos... Y el otro, pues este dinero, pues verdaderamente etiquétalo para salud. Cuando uno se mete a las entrañas del presupuesto, sabes que ese dinero, nosotros le llamamos la licuadora, no va etiquetado. Aunque me hagas un fondo, no va etiquetado para decir voy a aplicar el sistema, voy a darle la consulta al mismísimo, ojalá no tengas diabetes, para él. No, lo meten en una bolsa, el gobierno le llama licuadora, lo utiliza para las necesidades y cuando lo requieres no lo tienes. El ejemplo claro de lo que acabas de decir. Ya no hay dinero para el Fonden. O sea, hay dinero para atender esos desastres, pero están en una bolsa. No es como tenerlo en un cajoncito, que eso era lo que antes se tenía. Hoy cada gobierno está en su derecho de aplicar su política pública, pero sí tiene que ser responsable de lo que está sucediendo ahorita. Y tenemos que empezar a hablarnos con la verdad. No hay dinero, esto es para recaudar dinero, han abusado, también voy a meterle mano, han habido cosas que se han aprovechado, sí, hay que hacerlo con sinceridad. Y también, no nomás el gobierno, también el otro lado de los profesionales y los contribuyentes, que también digan, oye hermano, pues tenemos que entrarle, porque si no nos va a atacar a todos, tarde o temprano. Alguien va a tener necesidad de una justicia, no la va a tener, porque no hay herramientas. Vas a tener médicos, no vas a tener pensiones, ¿no? Todos somos corresponsables, todos, mi querido mismísimo. Y no es un lenguaje político. Vas a ver que en los próximos años la propia necesidad te va a obligar a ser un contribuyente cumplido y el propio gobierno te va a obligar a empezar a administrar de mejor manera los pocos recursos que queden. Fíjate que hay temas bien interesantes como, por ejemplo, la educación. Ya no hay niños en las escuelas. Lo digo, o sea, ya no hay niños. O sea, ya nada más ahorita puedes abrir el primero, el tercero, el quinto. O sea, ya no hay como antes, ¿no? Que habían 30 o 40 cuando yo estudiaba en las escuelas públicas. Hoy ves 7 u 8 alumnos. Ya nada más. Entonces, el despido de maestros también es masivo. O sea, eso es sorprendente. Dice, sí hemos crecido, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Están en la escuela? ¿No están? O sea, sí hemos crecido, pero no van ahí, no reciben esa educación. O sea, menos van. O sea, en los 70 hablaban de una planificación, sí, creo que sí. Ahora, ya la gente ya no quiere casarse, ¿vale? Ya no quiere tener hijos. Ok, ahora sí vamos envejeciendo, entonces las pensiones ya no van a alcanzar. Y los que no tienen trabajo y nunca han tenido un trabajo estable o trabajo en donde puedan cotizado, ¿cómo van a sobrevivir? La delincuencia organizada va a subir, va a subir. Creo que falta un panorama más amplio para que realmente miran, ¿no?, las necesidades. Porque mientras que no se metan a fondo, hagan un estudio de qué es lo que se necesita para tal dependencia, solamente vas a hacerlo así. Si lo haces como una licuadora, pues ahí van. No vamos a ver realmente la realidad. Bueno, la realidad. Yo creo que sí la estamos viendo, pero no la estamos reconociendo. Y todos somos copartícipes porque nos dejamos engañar. Tú sabes, como un profesional de la contaduría, que la manera de interpretar la información es como tomas decisiones. Exacto. Si tú dices, oye, estamos creciendo bien a nivel macro, pues sí, suena bastante bien, pero tú sabes que eso se tiene que ver en el bolsillo o en la satisfacción de los servicios que el Estado te da. Calles limpias, seguridad, educación, salud. Si eso no lo percibes, entonces te preguntas dónde está el crecimiento. Entonces ya la realidad contradice la información, las estadísticas. Cuando dices, hay 13 millones que han abandonado la pobreza extrema, hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo porque hay que reconocer que hay personas que no comían y que hoy están comiendo. Pero eso dista a decir que han dejado de ser pobres. Si tú te conformas con el hecho de decir, bueno, es que antes no comías y hoy sí comes, una vez al día, pues fin, felicidades y qué bueno, hay que apoyarlos. Pero la política pública no tiene que ser en presumir los 13 millones que hoy sí comen. Tiene que ser en decir, N número de personas están comiendo diario.
Y entonces eso va siendo realidad con estadística. Pero también nosotros lo estamos acostumbrando, nos enganchamos en que creemos una cosa, la contradecimos, pero al final la mentira se cae por sí sola, pero la realidad sigue siendo hoy. Tenemos inseguridad, estamos creciendo, estamos envejeciendo y no hay los servicios suficientes. Y el problema va a ser también interno. El SAT, ya con sus huelgas, es que ya tiene años que no me incrementan el sueldo. El Poder Judicial, internamente los que se han quedado, dicen, yo tengo 3, 4 años que a mí no me incrementan el sueldo. Imagínate, ¿no? O sea, va a llegar que van a explotar. Te voy a poner el ejemplo, y qué bueno que lo tocas, porque se lo decía yo, ayer se lo decía a mi diputado. ¿Por qué es tan importante eso que acabas de decir? Tú haces reformas para fortalecer al SAT. El SAT no es un grupo de máquinas ni de tecnología, son personas. Esas personas que están inconformes porque no tienen lo que merecidamente reciben o necesitan o creen, ¿qué van a hacer? O una de dos, o dejan de hacer su trabajo bien, o la necesidad los obliga a favorecer a unos cuantos. Y entonces la intención de fiscalizar, de contribuir al combate a la corrupción, tú mismo la fomentas con tu propio equipo. ¿No te parece que lo más lógico es que fortalezcas a aquel que va a recaudar, dándole las herramientas necesarias que requieren, no solo tecnológicas, sino también espacios de trabajo y sobre todo un salario? Es un poco de esa incongruencia de esa política pública, claro, que viene reflejado en el paquete económico. Yo quiero empezar un poco a finalizar con esto. Tú mejor que nadie lo sabes, mi querido mismísimo, sabes que te admiro y te reconozco, pero las realidades de cualquier persona en la casa, en la escuela, en la sociedad, en el gobierno, está en el presupuesto. Lo que no viene en el presupuesto es falacia, es mentira. Porque yo le puedo decir a mi hija Valeria, nos vamos a ir de vacaciones, pero si ella no ve que estoy ahorrando para las vacaciones, me va a decir, tú eres un farsante, papá. Exactamente. Y así es. Tú podrás decirme lo que quieras, pero hoy no vienen esos incrementos donde tienen que estar en el paquete de presupuestos. En las educaciones más. Vienen en otros conceptos, libres y el gobierno lo puede hacer, pero a veces habría que priorizar, lo dijiste al inicio, habría que priorizar si esas obras eran importantes en relación a otras cosas. Creo que lo más importante en este momento es la salud, la seguridad y la educación. El problema que van a tener en Veracruz va a ser fuerte, la salud, por todos los desastres que hizo, todo ello. Sí, no voy a utilizar, pero hay por ahí la gobernadora está diciendo, a ver, el tema no es de dinero. Está bien, qué bueno que lo tenga. ¿Y por qué no lo ha sacado? Seguramente porque lo está buscando de dónde lo tiene que jalar. No es lo mismo tenerlo ya en un cajoncito, en ese momento disponerlo, a verlo a mecanismo para empezar a jalarlo, donde seguramente vas a descobijar a otro lado. ¿Y qué sigue después de esto? O sea, ¿van a analizar ese presupuesto de egresos? No, difícilmente se va a modificar, porque lamentablemente, a diferencia de las empresas en el gobierno, primero se presupuesta lo que se va a gastar. Si tú en una empresa, en tu negocio, en tu casa, presupuestas sobre lo que tienes y sobre eso en función gastas. Aquí es a la inversa. El gobierno siempre, o cuando menos estas administraciones en los últimos 30 años, dice qué quiere gastar y sobre eso hace la política de ingresos. Y puede ser vía recaudatoria, puede ser fiscalización, vía deuda o, en este caso, como se ha denominado, o vía terrorismo fiscal. Esa es la diferencia. Difícilmente se va a modificar. Quizás lo que se pueda lograr, y eso es a través de grupos de presión en el buen sentido de la política, de necesidades, de asignación de un gasto por otro. Pero cuando hay prioridades, el presidente en turno marca a dónde va a invertir. Y el presidente anterior decidió cuáles fueron sus obras que tenía que darle, y ahí sus obras emblemáticas, y ahí se enfocó todo el dinero. Cuando tú veas un presidente que le está invirtiendo a las escuelas, que le está invirtiendo a la salud, a la educación, a la seguridad, ese presidente, tanto municipal o ese gobernador o ese presidente de la República, está pensando en el bienestar de sus gobernados. ¿Proyectos que tenga nuestra presidenta que dice, esto es lo que voy a empezar a atacar? Es difícil contestarte esa pregunta porque ella viene de una inercia, de un proyecto de nación que le han denominado la segunda transformación. Por tanto, traen la misma filosofía, que es los programas sociales, que es las obras maestras faraónicas, y como ellos dicen, darle el dinero directo a los pobres, sin intermediarios. Pero la lógica apunta, y la realidad la está alcanzando,
no hay dinero que te alcance ni para esos programas. Tienes que empezar a generar ese dinero, si no, vas a generar en el futuro estallido social, inconformidad. Porque aquel que está recibiendo dinero, difícilmente lo veo que diga, bueno, voy a dejarlo de recibir por apoyar a mi presidenta. Él se va a manejar y se va a molestar porque no está siendo productivo. Fíjate, un análisis muy simple. En el sexenio pasado se contribuyó, para efectos del Tren Maya y el aeropuerto. Hoy que ya no vamos a tener esta inversión, nos falta dinero, pues de veras, si eso nos alcanzó para hacer esto, ahora me dices, no voy a hacer esas inversiones grandes, y ahora ¿por qué me exiges más dinero? Deberá ser como que al revés, ¿no? No sé, no al revés, pero creo que deberá haber una reducción y no, hacer un incremento, ¿no? Verlo, ¿qué pasó? Bueno, no vamos a hacer más, nos vamos a mantener. ¿Cuánto se gastó en esos 2 proyectos, ¿no?, que hizo nuestro presidente? Creo que van a beneficiar y van a darle beneficios en lo futuro. Pero ahorita que no se hace o no se ha dicho en qué se va a gastar. Yo estaría bueno que dijeran, vamos a gastar, como tú dices, en hospitales, ¿no? En escuelas, en club deportivo para la gente que no se esté drogando o alcoholizando, para tener una población sana. Eso me gustaría escuchar realmente que se diera, ¿vale? Yo te diría, escríbele a la presidenta tus programas, y no lo estoy diciendo de burla, estoy diciendo en serio, escríbele a tu diputado, a tu representante, haz eco que otros y otros empiecen, porque así es como se construye la política pública. Yo puedo sumarme contigo y quizás si este gobierno es sensible, tú me decías, te escucha, sí, pero hay que hacer que no solo te escuche, sino que también actúe en consecuencia, ¿no? Tú haces un planteamiento muy analítico de, oye, si eso ya se construyó y hoy no, ¿por qué no alcanza? Bueno, pues es porque es la misma inercia. Yo te puedo decir, y con números y sin ofender a nadie, los programas sociales en cada administración están aumentando. Y el programa social no es otra cosa más que darle el recurso de manera directa a quien lo necesita o a quien se lo quieres dar. Sí. Es ahí, por eso es que no alcanza. Un ejemplo claro de que se estaría pensando de una manera ordenada económicamente y no social es, oye, el año pasado pediste 2 billones de deuda para terminar esas obras, este año estás pidiendo 1.78 y ya no tienes esas obras, pues ¿es para qué? Pues es que es para pagar intereses o para pagar los programas sociales. La inercia sería que en el momento que dejas de pedir menos deuda, quiere decir que te estás preocupando por invertirlo en cosas que van a generar productividad hacia el futuro. Hoy ese dinero se está invirtiendo en la mayoría de los casos en programas sociales. Y es aquí donde viene la diferencia entre una política pública que no la estoy reprochando, que la realidad los va a alcanzar y va a decir si se puede o no, de entregar dinero, y una política pública de generar que esa persona genere sus recursos para seguir manteniendo ese dinero. Son 2 cosas diferentes. Diferentes. Muy bien, pues ya el tiempo se ha terminado y yo quisiera más preguntarte como una conclusión final para nuestros cibernautas, que nos comentaras cómo ves tú este paquete económico ya en general, ¿no?, para este 2026. ¿Qué esperamos para este 2026? Pues mira, es un paquete fiscal, hoy sí lo puedo decir con toda sinceridad, agresivo, daña la incertidumbre jurídica, daña la confianza de los buenos contribuyentes, te pone en el plano de tú me debes, o sea, te veo con ojos de dinero, tú me debes, ¿sí? Te limita las defensas, y no estoy hablando por los defraudadores, estoy hablando por aquel que por un error natural dejó de pagar impuestos, pero no lo hizo con la intención, nunca fue su intención defraudar ni robar. Ese está en riesgo, y eso es lo peor que puede hacer, porque el miedo no ayuda. El miedo sí en un principio te obliga a pagar impuestos, pero también te obliga a irte a la informalidad, porque el riesgo te dice, bueno, ven por mí, localízame. Si siendo persona cumplida me estás sancionando, pues prefiero mejor que me busques, que te cueste trabajo encontrarme. Entonces, esa incertidumbre de miedo y hoy sí esa percepción de terrorismo fiscal, pues no te deja ser productivo, no te deja estar tranquilo.
Yo comparto esa idea, ¿eh? O sea, de que realmente se vaya con los que no han pagado. Sí. Porque mira, yo, desde que yo empecé a ser una persona económicamente activa, siempre he pagado mis contribuciones. Y la verdad, pues digo, bueno, o sea, yo lo pago, pero no voy a poner, porque yo pagué, pues no veo el regreso, ¿no? Mi obligación es pagar. Pusimos el ejemplo ahorita, no es lo mismo irte contra José Manuel, que es un contribuyente con una bazuca, irte con José Antonio, que roba con una resortera, o como bien dijiste, es que ni siquiera vayan por él, ¿no? Ese es el peor el peor escenario, pero sí te puedo decir, y tampoco se trata de ser negativos, sino para mí es una gran oportunidad profesional para ustedes en la contaduría, porque si quieres salir adelante y hacerle frente a esto, requieres un buen contador, preparado, y requieres la asesoría de expertos. Y eso también ayuda, porque también este producto de estas reformas ha sido de pseudo contadores, pseudo abogados, que han abusado, que no han utilizado el buen derecho, que se han beneficiado por prácticas corruptelas y que han dañado el gremio de la gente que se supera y que trabaja. Y esta es una gran oportunidad para los contribuyentes. No todo es negativo, solo acérquense con buenos profesionales de la contaduría y de la abogacía. Tomen decisiones orientadas, conscientes, y van a hacerle frente a esto. Sí, yo tengo una gran esperanza de ahorita, de nuestra presidenta, hacerla una de las primeras mujeres que yo conozco presidenta, y por ser hecho de ser mujer, tengo una esperanza de que va a hacer algo para este pueblo de México. Le mando mis fuertes vibras y te agradezco mucho, mi estimado amigo, que nos hayas venido a platicar lo que internamente luego no se ve, ¿vale? Pero sabemos que va a tener un resultado y eso va a recaer en las decisiones políticas, económicas y personales, financieras de nuestra población. Muchísimas gracias, esperamos verte en otro programa más, mi estimado amigo, y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Entre Leyes, el espacio donde hablaremos sobre conceptos jurídicos, derecho fiscal, constitucional, criterios jurisprudenciales y tendencias normativas, solo aquí en IMEFI.